Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmos 145, 4. Era abril y en Inglaterra flores empezaban a asomarse en los jardines, anunciando la esperada primavera. Una pareja en Londres estaba también en espera, pero de tener su primer hijo, el 10 de abril de 1837. Para ubicarnos mejor en el tiempo, fue solo 9 días después de haber entregado la presidencia el general Santander en Colombia, que antes formaba parte de la Nueva Granada. El nombre del bebé inglés, Tomás Martín Westropp Andrews. Y en esta historia veremos cómo llegó a ser de bendición, inclusive en Colombia. Él creció comiendo deliciosas galletas y pan recién horneados, hechos a diario por su padre, dueño de una panadería. Pudo leer antes de los 5 años preguntando acerca de las letras, el sonido de ellas, a su madre, Catherine Andrews. Su padre panadero, Juan Westropp, construyó un ingenioso molino de harina, lo cual mostró en una gran exposición en el año 1851, despertando interés internacional. Muy entusiasmado, Juan se animó a construir un molino similar en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, a invitación de un hacendado. Viajó con su familia desde Inglaterra en la nave Támesis, que atracó en el puerto de Veracruz, México, el 4 de mayo de 1852. El hijo mayor, Tomás, ya tenía 15 años. Aprendieron rápidamente el español, las costumbres del nuevo país. Nada podría salir mal. ¿O quizás sí? Pasaron 4 largos años y finalmente tuvieron que reconocer que el proyectado molino era solo una ilusión, porque el hacendero nunca tuvo el dinero para hacerlo. Fue un golpe duro. Tal vez el mexicano tenía inversiones en el exterior que colapsaron. De todas maneras, varios países entraron en una grave depresión económica que duró 5 años, dejando millones sin trabajo y hasta muchos perecieron por hambre. En México, Juan Westropp necesitaba empleo. Sin poder costear los pasajes en buque para regresar a Inglaterra, decidió viajar a San Luis Potosí con su esposa e hijos. Afortunadamente, sabía hacer pan y galletas. Después de 1 año, Juan fue contratado y construyó un molino en la hacienda Gogorrón. ¡Qué satisfacción! Al terminarlo, él y su familia se establecieron en la región. Esto hizo a su descendencia mexicana y no británica. A pesar de que muchas veces sufrieron rechazo y persecución de parte de algunos por no ser de la religión tradicional, otros llegaron a ser amigos. Y cómo no, si eran 14 hermanos de todas las edades, con deseos de compartir, disfrutar. Por esto, en casa de los Westropp siempre había juegos, conversación, risa y, por supuesto, galletas y pan. Ya adulto, Tomás llegó a ser buen amigo de Mariano Escobedo, quien más tarde fue general, gobernador de Nuevo León, presidente de la Corte Suprema de la Justicia Militar. Sucedió lo inesperado. Nuevamente, el país se encontraba en guerra con Francia, causando mucha inseguridad. Juan y Caterine tuvieron que trasladarse con urgencia, viajando incómodamente por días con sus hijos, entre ellos la bebé Alice, en los brazos de su madre. En Galera los paró un retén militar, pero una carta de salvoconducto del general Mariano Escobedo les aseguró paso libre.
Pudieron seguir con escolta oficial y la protección de Dios a Monterrey, sin emboscadas de bandidos. En Monterrey, la familia creció aún más, pues adoptaron a un niño huérfano de nombre Aarón Lozano. Aunque los padres de Tomás, Juan y Caterine eran rectos, religiosos, fue hasta en el año 1862 que el misionero James Hickey lo llevó a entregar su corazón a Cristo como Salvador personal. Fue tanto su crecimiento espiritual que a los 2 años Tomás pastoreaba la primera iglesia evangélica en Monterrey, que empezó con 5 miembros. Se casó con María Francisca Justina Barocio Ondanza y tuvieron 11 hijos, pero pasaron sufrimiento y duelo cuando los 3 primeros murieron en la infancia y más adelante otros 2. En esa época, sin vacunas, era común que la mitad de los hijos falleciera. A pesar de tantas dificultades, Tomás continuó cumpliendo su ministerio. Desde 1867 hasta 1876 fue agente de la Sociedad Bíblica Americana. En ese año viajó a Nueva York, donde los bautistas lo enviaron nuevamente a México como misionero. Regresó con una prensa para publicar literatura e himnos que él había escrito, junto con traducciones del inglés de himnos que encontró de grandes autores para usar en las 6 iglesias que había formado hasta ese momento. Un himno que seguramente fue de consuelo y fortaleza para la familia Westrup y sigue siendo de ánimo en nuestros días. Es uno que escribió la cieguita Fanny Crosby, No te dé temor. Entre sus estrofas dice: No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Un hijo de Juan y Caterine Westrup, también llamado Juan, fue asesinado por su fe, siendo evangelista en la región de Coahuila. Dejó huérfano a Benjamín de solo 3 años. Tomás aportó para una serie de himnarios, comenzando con sus 3 tomos de incienso cristiano. Todavía se cantan muchos de sus himnos traducidos, como son los favoritos: Cariñoso Salvador, Tal como soy y Roca de la eternidad. Entendía que es un gran privilegio cantar al Señor, y a través de los años sus himnos formaron parte de la lira evangélica, el himnario evangélico, el nuevo himnario popular e himnos selectos evangélicos. Escribió la letra métrica de Dicha grande es la del hombre, basada en el primer salmo, que se encuentra en el himnario Celebremos su Gloria, el número 589, que es seguido por el himno de su hija, Berta Westrup de Velasco. Se llama Las Mujeres Cristianas. Berta estaba casada con José, quien formaba parte de la familia Velasco Urda. Ellos vivían en otra región de México y todos tenían talento para la música, tocaban instrumentos y cantaban. Ejemplo es Epigmenio Velasco Urda, nacido en Cuicalán, Oaxaca, en 1880, y muy apreciado como adulto en la Ciudad de México por organizar coros, dirigiendo grandes grupos con su bella voz. Lo llamaron el campeón de los coros. Con su esposa Josefina Guevara, sirvió en la iglesia de Gante, donde el hogar fue bendecido con 7 hijos, todos músicos. Al llegar Epigmenio como pastor a Puebla, el templo fue incendiado el 1 de abril de 1922. Se levantó uno nuevo, con trabajo y sacrificio,
que fue dedicado al culto evangélico al Señor en marzo de 1924. Biografías de este pastor, periodista, educador, autor de muchos himnos, inclusive unos para niños, destacan su recta personalidad, trato afable, franca sonrisa y predicación cautivadora. Aunque recibió muchos honores, siempre daba la gloria a Dios. En el himnario Celebremos su Gloria, el número 43, titulado Nuestra Fortaleza, fue escrito por Epigmenio y el 407 Me guía él es traducción suya. Su hermano José Velasco Urda, además de músico, fue un excelente profesor de instrucción primaria, al igual que su esposa Berta. Tuvieron 5 hijos. Ella fue muy creativa para mejorar las condiciones de vida de sus alumnos en San Simón. Se preocupó por el bienestar espiritual y material de las familias, especialmente los de escasos recursos. En 1915, cuando nació Margarita, una de las hijas de José y Berta, México estaba padeciendo la revolución que duró de 1910 a 1921. Fue precipitada por el asesinato en 1913 del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. El sufrimiento del pueblo fue muy intenso. Por ejemplo, en 1915 se movilizaron 150,000 personas en protesta por lo que reclamaron como la explotación laboral y la desigualdad sin libertad de expresión. El cultivo en el campo fue abandonado en muchos sectores, resultando en hambruna. La situación se complicó con epidemias de terribles enfermedades como el tifo. Por un tiempo, los descendientes de Tomás Martín Westrup se refugiaron en la ciudad, y aún así hubo peligro cuando balas del cañón destrozaron paredes de sus casas. Habían tapado las ventanas con colchones, pero tanto niños como adultos tuvieron que huir. Varios fueron arrestados. Por ejemplo, Aarón Lozano, hijo adoptado de los Westrup, fue amarrado por su fe, pero un amigo lo rescató antes de que lo mataran. Había barricadas por las calles de Monterrey. Un miembro de la familia fue capturado de un tren cuando buscaba alimentos para la población sitiada. Poco antes de su fusilamiento, lo reconocieron como maestro apreciado de uno de los verdugos, quienes soltó a medianoche. Tuvo que caminar, esconderse de día hasta llegar semanas después a la capital. Cuando quiso recuperarse en un hotel, fue rechazado por su mal aspecto, sus zapatos acabados. Afortunadamente le permitieron una llamada telefónica que le identificó como persona de bien. Amigos en la Ciudad de México le costearon el descanso en el hotel, nueva ropa y el dinero para regresar a Monterrey. Un acontecimiento muy triste fue cuando el hermano menor de Berta Andrea Westrup, de nombre Tomás, igual a su papá, quien había fallecido el 15 de noviembre de 1909, fue alcanzado por balas durante la guerra, siendo parte de una brigada médica. Su esposa, la enfermera María Francisca Cisneros, vio por una ventana cómo agonizaba alguien durante 3 horas en la fábrica de hilados y tejidos, donde se había refugiado. No le permitieron auxiliarlo debido al fuego cruzado. Por la mañana encontró que el muerto era su amado esposo. Quedó viuda, siendo recién casada con el médico Tomás, víctima a los 22 años del conflicto bélico entre los convencionistas y los carrancistas del ejército constitucionalista. Así se podrían contar cantidades de tragedias sufridas por la familia Westrup en medio de guerras, circunstancias difíciles, pero
A la vez fueron de gran bendición a otros por su ministerio, música y ejemplo de fe. Ante la escasez de alimentos saludables, la profesora Berta Andrea enseñó a sus estudiantes desde preescolar a cultivar huertas. De esta manera, cada hogar podría tener su pequeña parcelita para la canasta familiar. Buscó pozos artesianos con los estudiantes y disfrutaron de agua potable. Organizó ayudas para los de bajos recursos económicos. Trató siempre de inculcar valores en reuniones con las familias. Para captar el interés, fue práctica en sus enseñanzas, usando drama, otras ilustraciones. Igual a su cuñado, el músico Epigenio Velasco, Berta nunca buscó fama. Sin embargo, existe una calle en Monterrey que lleva su nombre porque es recordada como docente ejemplar de bendición para muchos. Ella y su esposo lloraron la muerte de su hija Margarita, que murió cuando tenía 19 años, pero siempre buscaban consuelo y fortaleza en el Señor. Su lema era proclamar con vida y obra el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, demostrando el amor de Dios. Cuando en el año 1852 comenzó la historia de esa familia inglesa en México, no imaginaba cómo el Señor iba a transformar el proyecto de un molino de harina en algo más impactante. Damos gracias hoy por su legado de música en adoración al Señor y nos unimos al mensaje de Salmo 145 en el versículo 21. La alabanza del Señor proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, impetrando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión. Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá